Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga y secretos oscuros. Sí, así es, hoy vamos a hablar de esas novelas turcas que te atrapan desde el primer episodio, esas historias de amores prohibidos y secretos impactantes que te mantienen al borde del asiento. Si eres como yo y te encanta perderte en tramas complejas, personajes fascinantes y dramas intensos, entonces prepárate porque este vídeo es para ti. Vamos a explorar algunas de las series turcas más adictivas, analizaremos lo que las hace tan especiales y, por supuesto, te daré algunas recomendaciones para que empieces a verlas ahora mismo. Antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta este tipo de contenido y quieres ver más vídeos sobre novelas turcas, dramas coreanos, películas o cualquier otra cosa relacionada con el entretenimiento internacional, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así te aseguras de no perderte ninguno de mis vídeos y me ayudas a seguir creando contenido que te encante. Gracias. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos unas palomitas de maíz y sumerjámonos de lleno en el mundo de las novelas turcas adictivas. Empecemos. Uno de los elementos que más me atrae de las novelas turcas es su capacidad para contar historias complejas y emocionales. No se limitan a mostrar un simple romance, sino que exploran las relaciones humanas en toda su profundidad, con sus luces y sus sombras. Los personajes son increíblemente desarrollados, con motivaciones claras y conflictos internos que los hacen muy reales y cercanos al espectador. Y cuando hablamos de amores prohibidos, las novelas turcas saben cómo elevar el drama a niveles estratosféricos. Ya sea por diferencias de clase social, rivalidades familiares, promesas rotas o secretos del pasado, siempre hay algún obstáculo que impide que los protagonistas estén juntos. Esta tensión constante, esta lucha contra la adversidad, es lo que hace que estas historias sean tan adictivas. Piensen en la frustración de no poder estar con la persona que amas, la agonía de tener que ocultar tus sentimientos y la esperanza persistente de que, de alguna manera, el destino conspire a tu favor. Las novelas turcas saben exprimir al máximo estas emociones. Pero no solo se trata de romance. Las novelas turcas también suelen abordar temas sociales importantes, como la desigualdad, la injusticia, la corrupción y el papel de la mujer en la sociedad. A través de sus personajes, las series nos invitan a reflexionar sobre estos temas y a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Por ejemplo, algunas series exploran la realidad de las mujeres en zonas rurales de Turquía, donde las tradiciones y las expectativas sociales pueden ser particularmente opresivas. Otras series se centran en la lucha contra la corrupción en el gobierno y el sistema judicial. Estas historias no solo son entretenidas, sino que también nos abren los ojos a diferentes realidades y nos animan a ser más conscientes de los problemas que afectan a la sociedad. Además, la producción de las novelas turcas es impecable. Los escenarios son impresionantes, el vestuario es elegante y la música es siempre acertada, creando una atmósfera mágica que te transporta directamente a Estambul o a cualquier otro lugar donde se desarrolle la historia. El cuidado que ponen en los detalles es asombroso, desde la arquitectura de los edificios hasta los intrincados diseños de los trajes. La música, por supuesto, juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera emocional. Las melodías melancólicas y apasionadas te llegan al corazón y te hacen sentir aún más conectado con los personajes y sus historias. Ahora bien, hablemos de algunas recomendaciones específicas. Una de las series que más me ha gustado últimamente es Karasevda, que en español se traduce como Amor Eterno. Esta serie cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica rica que se ve obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia. La trama está llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes memorables. La actuación de los protagonistas es impecable y la química entre ellos es palpable. Si te gustan las historias de amor trágicas y apasionadas, esta serie te va a encantar. Imaginen la intensidad de un amor que desafía todas las barreras, un amor que se enfrenta a la oposición de la familia, la sociedad y el destino mismo. Karasevda te lleva en un viaje emocional que te dejará sin aliento. Otra serie que te recomiendo mucho es Aşk Memnu, que en español se conoce como Amor Prohibido. Esta serie es un clásico de la televisión turca y ha sido adaptada en varios países. Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se enamora de Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación secreta que tendrá consecuencias devastadoras.
Esta serie es un drama psicológico intenso y perturbador, con personajes complejos y situaciones límite. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deseo y la traición, esta es una excelente opción. Amor Prohibido explora los rincones más oscuros del corazón humano, mostrando cómo la pasión y la ambición pueden llevar a la autodestrucción. También quiero mencionar Fatmagul Unsuku-NE, que se traduce como ¿qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie aborda un tema muy delicado, la violación y el estigma social que sufren las víctimas. Fatmagul es una joven inocente que es violada por un grupo de hombres y se ve obligada a casarse con uno de ellos para evitar el escándalo. La serie sigue la lucha de Fatmagul por reconstruir su vida y encontrar la justicia. Es una serie muy emotiva y conmovedora que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto hacia las víctimas de violencia sexual. Fatmagul Unsuku-NE es una serie que te confronta con la dura realidad de la violencia sexual y te muestra la fuerza y la resiliencia de una mujer que lucha por recuperar su dignidad. Si prefieres algo un poco más ligero, te recomiendo Erkenzikus, que se conoce como Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica encantadora que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Khan. La serie está llena de situaciones divertidas, personajes entrañables y paisajes espectaculares. Es perfecta para pasar un buen rato y desconectar del estrés diario. Erkenzikus es como un soplo de aire fresco, una serie que te recuerda que el amor puede ser divertido, espontáneo y lleno de sorpresas. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar MyZYL, que se conoce como El Sultán. Esta serie histórica narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. La serie es una producción ambiciosa y espectacular, con un vestuario impresionante, escenarios lujosos y una trama llena de intrigas políticas y pasiones desenfrenadas. Si te gusta la historia y los dramas de época, esta serie te va a fascinar. El Sultán te transporta a un mundo de poder, ambición y romance, donde las alianzas se forjan y se rompen, y donde la vida de un sultán está llena de peligros y desafíos. Estas son solo algunas de las muchas novelas turcas adictivas que puedes encontrar en YouTube y en otras plataformas de streaming. Te animo a que explores y descubras tus propias favoritas. Estoy segura de que encontrarás alguna que te enganche desde el primer episodio. Pero, ¿qué hace que estas novelas turcas sean tan populares a nivel mundial? Más allá de las tramas emocionantes y los personajes atractivos, creo que hay algo más profundo que resuena con el público internacional. En primer lugar, las novelas turcas suelen presentar valores universales como la familia, la amistad, el amor y el respeto. Estos valores son importantes en todas las culturas, y la forma en que se representan en las novelas turcas puede ser muy conmovedora y relatable. En segundo lugar, las novelas turcas ofrecen una ventana a una cultura diferente, pero a la vez familiar. Turquía es un país con una rica historia y una mezcla única de influencias orientales y occidentales. Las novelas turcas nos permiten explorar esta cultura y aprender sobre sus tradiciones, costumbres y valores. Al mismo tiempo, también podemos ver reflejados en los personajes y las historias aspectos de nuestras propias vidas y experiencias. En tercer lugar, las novelas turcas suelen tener un alto nivel de producción y una gran calidad artística. Los actores son talentosos y las historias están bien escritas y dirigidas. Esto hace que las novelas turcas sean muy atractivas para el público, que busca entretenimiento de calidad. Además, la disponibilidad de las novelas turcas en plataformas de streaming como Netflix y YouTube ha contribuido a su popularidad global. Ahora es más fácil que nunca acceder a estas series y disfrutar de ellas desde cualquier parte del mundo. El boca a boca también juega un papel importante. Cuando una persona descubre una novela turca que le gusta, es probable que la recomiende a sus amigos y familiares, lo que ayuda a difundir su popularidad. En resumen, las novelas turcas son adictivas porque ofrecen historias complejas, personajes desarrollados, romances apasionados, dramas intensos y producciones impecables. Abordan temas sociales importantes y nos invitan a reflexionar sobre la condición humana. Si buscas una forma de escapar de la realidad y sumergirte en un mundo de emociones intensas, las novelas turcas son una excelente opción. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya dado algunas ideas para tu próxima maratón de series. Si es así, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Me encantaría saber cuáles son tus novelas turcas favoritas.
Déjame un comentario abajo y cuéntame por qué te gustan tanto. También puedes dejarme sugerencias para futuros vídeos. ¿Qué temas te gustaría que exploráramos? ¿Qué actores y actrices turcas te gustaría que analizáramos? Déjame saber. Y antes de despedirme, quiero recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale al botón de me gusta, comparte este vídeo y suscríbete. Recuerda que tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que te encante. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olvides, prepárense para enamorarse de las novelas turcas. Les prometo que no se arrepentirán.